Quisiera invitarles a abrir sus Biblias Would like to invite you guys to open your Bibles. en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. In the book of Revelations, chapter 1. Nuestro mensaje en esta mañana se titula Al que venciere. Our sermon today is titled, The One Who Overcomes. Al que venciere. The one who overcomes. No se titula Al que se bautizare. It's not titled, He Who Would Be Baptized. No se titula El que dure 3 décadas en la iglesia. It's not He Who Lasts 3 decades in the church. La semana pasada, el día 2, cumplí 36 años de ser bautizado, haber sido Last bautizado. week I made 36 years of being baptized. Pero la Biblia no dice al que durare 3 décadas. But it's not about whoever lasts 3 decades, Se titula Al que venciere. but it was He Who Overcomes. Oramos. Let us pray. Gracias, Padre, te damos Father, we thank you por tu palabra, for your word, por el evangelio, for the gospel, por el mensaje. for the message. Estamos agradecidos de estar aquí. We're grateful to be here today. Que tu espíritu nos guarde y bendiga. May your spirit cover us En el nombre de Jesús. in your name. Amén. Quiero decirles que si me tocara nacer otra vez, If I were to be born again, posiblemente hay algunas cosas que yo no haría. maybe there's a couple things that I wouldn't do. Pero hay algunas cosas que yo estoy seguro que volvería a hacer igual. But there's some things that I am, without a shadow of a doubt, doing all over again. En primer lugar, me volvería a casar con Yasmín. Firstly, I would marry my wife again. En segundo lugar, volvería a estudiar teología. Secondly, I would study theology. Okay. Y si pudiera escoger, volvería a ser pastor de esta iglesia. And if I could choose, I would also be the pastor of this church. Yo creo que ustedes son una iglesia muy I especial. think you guys are No a son una iglesia special perfecta, place. yo no soy un pastor Not a perfecto. perfect place. I'm not a Pero perfect creo que aquí pastor. hay un grupo grande de personas que quiere ser salvas. But I believe that there's a group of people that actually want to be able Y to make eso it es to the kingdom. maravilloso. And that's wonderful. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versos 10 y 11. Now, Revelation chapter 1, verses 10 and 11. Bueno, pero y para que no se pongan celosos, volvería a ser papá de Carlos y de Caroline, pero que ellos son una consecuencia de la relación nuestra. ¿Está bien? Not jealous. So I'm not jealous. Al que venciere, Apocalipsis 1, 10 y 11. Revelations 1, 10 and 11. Y dice, Juan escribe, yo estaba en el Espíritu I was in the Spirit en el día del Señor. on the Lord's day. Yo estaba en el Espíritu I was in the Spirit en el día del Señor. on the Lord's day. Qué lindo es eso, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu So I was in the Spirit en el día del Señor. on the Lord's day. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta. And I heard behind me a loud voice like a trumpet. Una voz como de trompeta. A voice like a Y trumpet. desde que nosotros escuchamos una voz como de trompeta, sabemos que es la voz inconfundible de nuestro Señor y And Salvador. the moment we hear that, we know that La it's voz the de voice of God. trompeta The voice of like a trumpet. es la voz de Dios. It's the voice of God. El verso 11 dice, And now verse 11 says, esa voz decía, it's saying, yo soy el alfa I am the Alpha y la omega, and the Omega, el primero y el the último. first and the last. Escribe en un libro lo que ves Now write in a book what you see y envíalo a las 7 and iglesias send it to the 7 que churches están en Asia. in Asia. A Éfeso, To Ephesus, Esmirna, Smyrna, Pérgamo, Pergamon, Tiatira, Thyatira, Sardis, Sardis, y sabemos que sigue Filadelfia Philadelphia, y Laodicea. and Laodicea. Así que Juan, Now John, si ustedes siguen leyendo los versos 12 al if 16, we read further on, no lo vamos a colocar aquí, pero si ustedes siguen leyendo, Juan se vuelve para ver quién le está hablando y nota que es uno semejante al Hijo del Hombre. and now John turns to see who's speaking, and he Es sees the Son Jesucristo. of Man. It's Y Jesus Christ. Jesucristo dice que anda
en medio de 7 candeleros de oro, And it says that he's walking que past está 7 chandeliers of vestido de gold. una túnica larga y de un cinto de He's oro, wearing a large tunic and a gold ribbon. que su apariencia es gloriosa, His appearance is that of a splendor. que su cabello es blanco como la lana, And hair is white like wool. que sus ojos son como fuego, His eyes are like fire. que sus pies son como bronce bruñido, And his feet like bronze. que su voz es como el estruendo de muchas And his aguas, voice like the sound of many waters. y que en su mano derecha tiene 7 estrellas, And in his right hand he's holding 7 que de stars. su boca sale una espada de 2 filos, And in his mouth is a double-edged sword. y que su rostro brilla como el sol en todo su esplendor. And his face shines like the sun in all its brilliance. Y el verso 19 dice ahora: And now verse 19 says the following. escribe las cosas que has visto, Now write therefore the things you have seen, las que son the things that are, y las que serán. and the things that will take place after this. Y el verso 20 dice: And verse 20 says, el misterio de las 7 estrellas que has visto, now the mystery of the 7 stars that you que saw has visto en mi diestra, en mi mano in derecha, my right hand, ese misterio that mystery y de los 7 candeleros and the 7 lampstands, es el siguiente: it's the following. las 7 iglesias, The 7 churches o sea, las 7 estrellas that are the 7 stars son los ángeles de las 7 iglesias. are the angels of the 7 churches. Las 7 estrellas Now the 7 stars que están en las manos de Jesús that are in the hand of Jesus son los ángeles. are the angels. Los ángeles son los mensajeros. The angels are the messengers. Así es que esas 7 estrellas So now those 7 stars, representan el liderazgo de esas 7 they iglesias. represent the leadership of those 7 Las 7 churches. iglesias representan el pueblo de Dios. Now those 7 churches represent the body of Christ. Y las 7 estrellas And those 7 que stars están en las manos de Cristo that are in the hands of Christ, representan el liderazgo now they represent que the está en leadership. sus manos, los ángeles, los mensajeros. It represents the messengers. Y entonces dice And now it says the following. que los 7 candeleros son las 7 That the iglesias. 7 lampstands are the 7 churches. Vamos a ver algunas Now cosas. let us look at a couple different things. Primero, ustedes saben que en el libro de Apocalipsis se menciona mucho 7, 7, 7, 7, Now, 7, el número the 7. book of Revelations mentions the number 7. Ahora, el número 7 en hebreo Now, number 7 in Hebrew es Sheva. is Shabbat. Sheva, 7. Shabbat 7. Y el número 7, Sheva, And the number 7 comparte la misma raíz de la palabra completar o jurar, que es la palabra Shabbat. shares the same root with the word complete. Así que hay una relación lingüística, So now there's a linguistic hay una relación relationship. conceptual There's a conceptual relationship entre Sheva, que es el número 7, between Shabbat, which is number y 7, Shabbat, que es jurar, and Shabbat, hacer which un is juramento. to make a pact. Sheva, que es el número 7, significa plenitud. Now, Shabbat means abundance. Shabbat, que es jurar, significa sello de It plenitud. means to seal in fullness. Por esa razón, en el libro de Génesis capítulo 21, Now, in the book of Genesis, chapter 21, cuando Abimelech quiere reconciliarse con Abraham, when Abimelech wants to reconcile with Abram, los versos 28 al 31 de Génesis 21, now verses 28 to 31, dice, they say the entonces following. Abraham puso aparte 7 corderas, Sheba, 7. Then Abram set apart 7 Shabbat ewe Y lambs. Abimelech le dijo, ¿qué significan esas 7 Sheba, And Abimelech corderas que has puesto aparte? What are these 7 Shabbat that you have set apart? Y él respondió, recibirás estas 7 Sheba, corderas de mi mano, And he said, you will receive these 7 lambs para Shabbat que of my hand, me sirvan de testimonio o de juramento de que yo cavé este pozo. so that they will represent that I dug this well. Por eso llamaron a aquel lugar Beerseba, And that's why they call the place Beersheba, porque allí juraron Shabbat ambos. because that's when they both swore fullness. Aquí hay un juego de palabras entre Sheba, que es 7, y Shabbat, que es juramento. Here we have a word of a play of words. Y le pusieron Beerseba, que significa pozo de los 7 o pozo del juramento. And it means well of 7 or well of fullness.
Así que tenemos aquí eso, un lugar de pacto. And we have here a pact. En el libro de Apocalipsis Now in the book of Revelation, tenemos las 7 iglesias. we have the 7 churches. Tenemos los 7 candeleros. We have the 7 lampstands. Tenemos las 7 estrellas. We have the 7 stars. Tenemos las 7 lámparas. We have the 7 lampstands. Tenemos los 7 espíritus. We have the 7 spirits. Tenemos los 7 sellos. We have the 7 seals. Tenemos las 7 trompetas. We have the 7 trumpets. Tenemos los 7 truenos. We have the 7 thunders. Tenemos las 7 plagas. We have the 7 plagues. Tenemos las 7 cabezas. We have the 7 heads. Tenemos los 7 montes. We have the 7 mountains. Tenemos los 7 reyes. Now we have the 7 kings. Pero en la Biblia completa, But now in the context of the el Bible, 7 aparece más de 700 veces. the number 7 appears more than Y en 700 el libro de times. Apocalipsis muy específicamente. And the book of Revelation in particular. Así es que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo Now, in the essence of Jesus, aparezca glorificado. we see the glorification. Esta es una visión del Cristo glorificado. Now, this is a vision of Christ's glory. Basta ver sus vestiduras, You see his su clothes, cinto, his sus belt, pies, his shoes, his, la espada aguda, the double-edged la sword, voz como de estruendo de muchas the aguas, voice of trumpet, que se le identifique con el Hijo del Hombre. which is identified with the Son of Y que Man. Jesús aparezca caminando entre candeleros, And now Jesus is walking through lampstands. entre candeleros. Lampstands. Y decir que esos candeleros representan las 7 iglesias. And those represent the 7 churches. Significa Cristo caminando en medio de su It iglesia. represents Christ walking in the midst of his church. Jesucristo caminando en medio de su It's pueblo. Christ walking in the midst of his Y people. nosotros en esta mañana somos parte de ese You pueblo. see, and today, this morning, we're Somos part of that parte body. de esa We're part representación. of that representation. Pero no solamente Cristo camina en medio de su But pueblo, it's not just Christ walking in the midst of his people, sino que aparece con estrellas. but it also appears En with sus stars manos. in his hands. Y dice, las estrellas And those stars, son los ángeles. those stars are the La angels. palabra ángel significa You see, the mensajero. word angel means Son los messenger. mensajeros de Dios. It means the messengers Son of los Christ. profetas de It is Dios. the prophets of Son Christ. los predicadores de It is Dios. the preachers of Christ. Son el liderazgo de It Dios. is the leadership of Christ. Por eso, hermanos, And that's why, beloved, es una falsedad it is a falsehood decir que usted ama la iglesia de Dios to say that you love the church of God y usted ataca el liderazgo and you're attacking leadership o ataca la or you're estructura. attacking the structure. No. It doesn't work like that. Es verdad que siempre ha habido líderes infieles, There's absolute truth behind the fact that we have had unfaithful leaders. pero esa no es la mayoría. But that's not the majority. Yo siempre recuerdo al pastor Carlos Nina. I always remember Pastor Carlos Nino. Él decía, hay personas que creen que cuando Cristo venga esto se va a romper así. There's people who believe that when Christ comes, everything is going to be cut in half. Cuando Cristo venga esto no se va a romper así. And that's not so. Esto se va a romper así. It's going to be like this. ¿Captan la idea? Makes sense? No es así. It's not Diciendo, oh, horizontal. estos que están aquí se van a perder y estos que están allá se van a salvar. It's not- No, es así. It's cut El down trigo y the la middle. cizaña no será cortado así. It's not cut. El trigo y la cizaña será cortado así. It's cut in half. Hay trigo dentro hay cizaña dentro de los líderes. Yeah, there's weeds amongst leaders. Siempre ha existido. It's always Y hay existed. cizaña en el pueblo. And there's also weeds in Hay the body. fieles dentro de los You líderes. have faithful Hay amongst leaders, fieles dentro del and you pueblo. have faithful among Esa the es la body. Biblia. That's the Bible. Ahora, Dios tiene el liderazgo en sus Now, manos. God has the leadership in His Y hands, Dios trabaja con el liderazgo. and He works with leaders. ¿Usted escuchó eso que yo le Does dije? that make sense? Dios trabaja con el liderazgo. You see, God works Para with leaders. Dios rechazar el liderazgo, tiene que ser que el liderazgo lo dejó a él. And now, for God to reject leaders, Si hay alguien They que have es to have left God. institucional, es Dios. you see, God Porque is a very Dios creó institutional su God, iglesia. because He created His church. Dios siempre que
para Dios dejar a Israel, tiene que ser que Israel lo dejó. In order for God to leave Israel, Para Dios Israel dejar a has to un leave rey, God. tiene que ser que ese rey abiertamente lo In dejó. order for God to leave Pero the Dios king, hace the king has todo to lo leave God. posible por trabajar con el You see, liderazgo. God does everything in His power to work with. Y si Dios, que es Dios, hace todo lo posible por trabajar con el liderazgo, And if that's God, yo que no soy nadie, tengo que hacer todo lo posible por trabajar con mis me líderes. as a mere man, I have to do the same. Amén, hermanos. Like I have to work with Simple God. eso. And I have to work with us. Ahora, estos son candeleros, Now, these are candelabros. no candelabros. Oh, Ustedes saben lampshades. que en los candelabros, la tienda de Moisés había un candelabro con 7 brazos. You see, in Moses' tent, there was a candelabro. En el templo de Salomón habían 10 con 7 brazos. And in Solomon's, there was 10 with 7 Sin arms. embargo, aquí la palabra que nosotros tenemos aquí es la palabra linchia o la palabra, sí, así, lishnia. Esa palabra es como puede ser una lámpara o el lugar donde se coloca una vela. And it pretty much means the place where you place a candle. Así que no es un candelabro múltiple, sino una lámpara independiente. So it's not a multiple, it's an independent Esto es candle. importante porque esto significa no que las 7 iglesias representan 7 iglesias distintas, es el pueblo de Dios. You see, the 7 churches don't represent Pero 7 cada different etapa churches, tiene su propia but identidad. every stage has its own identity. Y eso es importante. And that's Ahora bien, important. ¿cómo se han interpretado las 7 iglesias a lo largo de la Now, historia? how have the 7 churches been interpreted Hay across una history? interpretación que se llama la interpretación historicista que dice que cada iglesia representa un periodo histórico y nada más. Historians believe that each church represents a prophetic period in history, Y bueno, esas iglesias realmente existieron, which is correct. eran iglesias reales, They were real churches con problemas reales, with real issues, pero había algo más. but there was also something else. Ustedes vieron que tuvimos hoy el tema de los tipos. So you saw today that we had the issue of Entonces, types. estas iglesias, el tipo tiene la ventaja de que no es nada más algo histórico, So you see, it's not just a historic fact, representa algo más. but it also represents something Eso different. pasa con estas Biblias. Así que la interpretación así historicista simplemente se queda corta. So history is it's a pretty short-lived tale. Hay una interpretación preterista que dice que eran solamente iglesias del siglo I sin proyección futura. Now, preterists, they believe that they were first century churches without any future projection. La historicista dice que cada iglesia representa un periodo histórico profético. Now, historists, they believe periodo. that each church La represents a preterista prophetic dice que period in eran history. simplemente iglesias del Asia y nada más. Now, preterists believe that they were churches in Asia, and that was La interpretación idealista dice que representan tipos espirituales. Now, idealists believe that they represent spiritual La types. interpretación futurista dice que representan iglesias que están en el futuro. Now, futurists believe that they're churches in the future. Y hay una interpretación que se llama ecléctica que colecta distintos elementos. And there's also the eclectic view, which collects Dice, bueno, different estas points of iglesias son vantage iglesias históricas, fueron iglesias históricas. points. All these were historic churches. Son tipológicas porque de alguna manera representan al pueblo de Dios en distintos They momentos. were typological. Pero because también they son represent different proféticas, es periods. decir, estas iglesias representan toda la historia del They're pueblo de also Dios. prophetic because they represent the whole history. Así que cada iglesia fue histórica. So now each church was Cada historical. iglesia describe un periodo profético de la historia de la iglesia Now, cristiana. each church represents a Y prophetic cada period. iglesia tiene un mensaje para nosotros hoy. And they all have a message that applies to our lives today. Elena de Guay escribió, Now, Ellen G. White wrote, los mensajes a las 7 iglesias the messages to the 7 churches representan represent el estado de la iglesia the condition of the church en diferentes periodos de la historia cristiana. in a different period in history. Dice ella, las 7 iglesias representan Now, the 7 churches el represent estado de la the iglesia condition of the church a lo largo del tiempo. in different periods. Eso lo dijo en Hechos de los Apóstoles, página And that's 45. Acts of the Apostles, page 45. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 17, dijo, los mensajes dirigidos a las 7 iglesias The messages addressed to the churches son aplicables apply a la iglesia en estos últimos to the días. church in these last days. O That sea, selected está messages. diciendo que
En cierta medida, in a certain el manner. mensaje de Éfeso tiene una aplicación para hoy, el mensaje de Sardis tiene una aplicación para hoy, etc. All of the messages concur with a period in time. Ahora, yo quiero ver una sola frase de las 7 iglesias bien breve esta mañana. And now I just want to touch on a brief Es que subject. Jesús le dice a las 7 iglesias, And is Jesus telling the en seven cada churches, periodo, now, in every period, Jesús le dice al que venciere. Jesus says to the one who Y al que venciere, les da una promesa. and to the one who overcomes, he gives him a promise. La iglesia de Éfeso. To the church of Ephesus, Yo no quiero concentrarme mucho en los periodos porque eso se discute. I don't want to focus too much on the period. Le in voy a time dar because una that's idea, pero hay disputable. discusiones con eso. And I'll give you an idea. Pero la iglesia apostólica se entiende que es desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Now, the apostolic church, we believe, is from the más o ascension menos of el Christ. año 100, Let's call it till the hundreds. alrededor de la muerte de Juan. Probably around the time of the death of John. Poquito, aunque Juan murió un poquito más allá. He died probably a little Esta further. iglesia había perdido el primer amor. You see, this church, they had lost the first love. Ah, yo tengo contra ti que tú has perdido. Pueden ir al capítulo 2, por ejemplo. Y ahí pueden ir mirando esas iglesias. Yo tengo contra ti que tú has perdido el primer I amor. have against you that Ephesus. you've lost your first love. Los versos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Apocalipsis 2, verso 1 en adelante. Ahora, ¿qué significa para esta iglesia vencer? Porque Dios le dice a esta iglesia al que venciere. Now, what does it mean for this church ¿Qué to overcome? significa vencer para la iglesia de Now, Éfeso? for the churches of Ephesus, what does it mean Vencer to para la overcome? iglesia de Éfeso significa volver al amor Now, original. that means to return to the original love. Volver a la obediencia de It Cristo. means to return to the obedience ¿Cuál of es la Christ. promesa para esta Now, iglesia? what is the Al promise que for this venciere church? le daré a comer del árbol de la To vida, the one who el overcomes, cual I will está grant en medio en el paraíso de Dios. to El eat verso of the 7, tree of life, Apocalipsis which is in the 2:7. paradise of God. El Señor le dice a esta iglesia, al que venciere va a comer, el verso 7, del árbol de la vida. Whoever overcomes will eat of the tree of life. Así es que en cada etapa, So you see, escuchen, in every stage, el desafío de cada iglesia es diferente. the challenges that every church has La to iglesia overcome de is different. Éfeso tuvo un desafío. The church of Ephesus had a unique challenge. El amor primitivo se fue You see, the enfriando. primitive love began to go cold. Las herejías comenzaron a copar la You iglesia. see, different ideologies began to overcome the church. Los desafíos son You diferentes, see, the challenges are different. pero el mandato es el mismo. But you see, the purpose or direction is Hay the que same. vencer, No, you have to overcome. hay que perseverar. You have to persevere. Necesitamos seguir We adelante. have to press forward. Hubo algo que a mí me sorprendió de un pastor. You see, there was something that took me Yo no aback sabía with a que eso pastor. podía I pasar. didn't know it could happen. Ese pastor se está jubilando You see, he's retiring. y la gente lo están felicitando, que sé yo qué. And people Yo are lo llamo congratulating him, and I call him, y él me dijo, no me and felicites. he tells me, don't congratulate me. Yo necesito que tú ores por mí. I need you to pray for me. Yo me quedo así como hecho, digo, pero ¿y qué yo voy a orar por este? Porque ya este terminó. I'm like, oh, why do I got to pray for him? Because he's Él me done. dice, no, yo necesito que tú ores por mí porque yo conozco algunos pastores que después que se han jubilado se han decalentado. I need you to pray for me because I know some pastors that as Como soon as they diciendo, retire, ya they've- yo terminé. they've taken their foot off the gas. Ya yo terminé, ya la iglesia no me puede votar o lo que sea. Ya yo puedo. Saying, oh, I'm Y done. yo the como church que can't me fire quedé me. en shock. I Yo wanna- no, como que no entendía que eso podía pasar. And I was shocked because I didn't know Pero that could eso happen. que él me estaba diciendo es exactamente así. But what he was telling me is just that. Mientras nosotros estemos en esta You see, carne, so long as we're in this body, nosotros necesitamos estar orando los unos por los we have otros. to pray for one another. Mientras estemos en esta So long carne, as we're in this flesh, tenemos que estar orando los unos por we need los to be otros. praying for one another.
Porque hay pastores que después que se han jubilado han hecho cosas Because there's ministers that have que nunca se retired, pensó que haría mientras estaban en el they ministerio. had done things that Y si were eso le unthinkable. puede pasar a un pastor, me puede pasar And a if mí. that could happen to a Y minister, te puede imagine pasar a what ti. could happen to Y nos us. puede pasar a todos. It's Porque lo the que course of sucede es life. que nosotros lo que somos es polvo. Because you see, we're dust. Entonces la Biblia And dice, now the Bible says, la Biblia no dice al que se jubilare. you see, it's not to him who retires. La Biblia dice al que venciere. It's to him who overcomes. Necesitamos seguir hacia You see, adelante. we have to continue to press on La forward. iglesia de Esmirna tuvo desafíos diferentes a la iglesia de You Éfeso. see, the church of Smyrna had different challenges. El to problema Ephesus. de la iglesia de Esmirna You see, their issue was, es que esta iglesia you see, this church, fue una iglesia perseguida, they were persecuted. una iglesia And they sufriente. suffered. Esta iglesia de Esmirna, You see, the church of Dios le Smyrna- dice, yo conozco tus obras, y yo conozco tu tribulación, yo conozco tu You pobreza, see, I know your poverty, I know your lack, y yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. and I know the blasphemy of those who pretend to be Jews but are not. Ahora, Dios le dice a esta iglesia, You see, now God is telling this el church, diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel. you see, the devil is going to throw some of you in jail. Ustedes van a ser perseguidos, van a tener tribulación You por will be 10 días. persecuted, Pero you Dios will le be dice a esta iglesia, ¿qué cosa le dice a la But God iglesia? is telling this church- En Apocalipsis 2, capítulo 10, el Señor le dice, sé fiel hasta la You muerte. see, he's telling them, be faithful yo te until daré your la death, corona de la and I vida. will give you the Oh, crown el of desafío eternal es life. distinto. You see, the challenge is different. Pero la meta es la But you see, misma. the goal is the same. La necesidad de perseverar. You see, it's the need to persevere. La necesidad de perseverar hasta el fin. It is the need to persevere until the end. Es la misma. It's the same purpose. Es exactamente la It's misma. the same promise. Y ahora Dios le dice a esta iglesia, And God is telling the church. oiga lo que Dios le está diciendo a esta Now, iglesia. just listen to what he's telling the church. El que venciere Now, to him who overcomes no sufrirá el daño de la will segunda muerte. not be hurt by the second death. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? Now, do you understand what God is A telling them? muchos de ustedes lo van a matar. A lot of you will be killed. ¿Y saben qué? And you know what? Yo no lo voy a impedir. I will not stop it from Voy happening. a dejar que los I maten. will let that happen. Esa es la iglesia de los mártires. And this is the church. Pero- of Christ. Yo les prometo algo a But I ustedes, promise something to que you. lo van a matar una sola That vez. they're going to kill you once. Pero yo los voy a librar de la segunda But I muerte. will keep you from the second. ¿No es esa una promesa Is maravillosa? that not a beautiful promise? ¿No es esa una promesa linda? Is that not a Entonces, delightful hermanos promise? queridos, So now, brothers and sisters, la persecución you see, no persecution es una is razón not para a apartarnos reason de to Dios. leave God. Tenemos ya una iglesia que nos enseñó que podemos ser fieles en la persecución. You see, we have a church that showed us that we can be Que faithful cuando el amor even se though we're enfría, persecuted, podemos ser that fieles. even though our heart grows cold, Hay we algunas can personas still que be dicen, yo me faithful. fui de la iglesia porque en esa iglesia no había amor. Oh, I left the church No because es I didn't razón. find love. And that's not true. Ya hay una iglesia que hizo eso y el Señor le dijo, tienen que You see, seguir there's hacia a adelante. church that did that, but God told them you still have to press on forward. La iglesia de Pérgamo. You see, now the church of Pergamum, Ya la iglesia de Pérgamo es una iglesia you see, comprometida this con is el pecado. compromised church with sin. Oh, el Señor le dice a esta iglesia, And Apocalipsis God is telling this 2:13, church, yo conozco tus You obras see, I know your works, y dónde habitas, and I know where you reside. donde Satanás tiene su You see, trono. where Satan has his throne. Pero tú tienes algo But you importante, have something que tú important retienes mi nombre that you still hold true y my que tú name. no has negado la fe. You have not denied the faith. Oh, yo conozco. Oh, I know. Yo sé que tú tienes a los que tienen la doctrina de You Balaam. see, I know that you have those who have the doctrine of Baal. Yo sé eso. You see, I know that. Yo sé que tú tienes a los que tienen la doctrina de los You nicolaitas. see, I know you have the doctrines of those who have the. Pero Dios le dice a esta But iglesia, you see, God is telling al this que church, venciere, to him who overcomes,
A veces la iglesia se llena de corrupción. You see, sometimes the church is filled with corruption. A veces la iglesia se llena de corrupción. Sometimes we're filled with A corruption. veces la iglesia tiene líderes corruptos. Sometimes it stems or goes up to Y leadership. pasan cosas tremendas, hermanos, tremendas. Interesting things take place. A veces aparecen escándalos. Sometimes we have scandals. Escándalos que ustedes ven y algunos son mentiras, pero otros son Some verdad. are lies and some are true. ¿Ok? Escándalos, cosas feas. Señor le dice, hay que seguir hacia adelante. You see, and God is telling them we have to Al press que on. venciere, You see, to him who overcomes, le daré a comer del maná escondido. I will give some of the Le hidden daré manna, una piedrecita and I blanca. will give him a white Y en stone. la piedra blanca And on the stone, un nombre nuevo escrito, a new name written, el cual conoce sino el que lo recibe. which no one knows except the one Ah, who hermanos, receives it. sea que sea Éfeso, Now, be it sea que Ephesus, tú estés viviendo la experiencia de Éfeso, be it that's the experience we're living, sea que tú estés viviendo la experiencia de be Esmirna it en la that we're persecución, living the experience sea of que tú Smyrna estés in viviendo la persecution, experiencia de or Pérgamo, the church of el Pergamos. desafío es el You mismo. see, the church, Hay the que challenge is perseverar the same. You see, we have to y hay que persevere, vencer. and we have to overcome. La iglesia de Tiatira, You see now the church of Thyatira, la iglesia en la época medieval. the church in the medieval ages. Oh, el Señor le dice a You Tiatira, see, and God is telling them, Apocalipsis 2:19, yo conozco tus you obras, see, I know your works. tu fe, tu servicio, tu I know perseverancia, your faith, your endurance, que and tus your obras service. postreras son superiores a las I know primeras. that your last works are greater than Tengo the una first. cosa contra ti, But I have this against you. que tú toleras a esa mujer You Jezabel, tolerate the woman Jezebel, que se dice profetiza, who calls herself a que prophet, enseña y seduce a mis siervos para que forniquen con las cosas sacrificadas a los ídolos. and teaches and deceives my servants to Y commit aquí sexual dice, yo immorality. le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se I gave her arrepiente. time to repent, but she does not repent. Ustedes se acuerdan cuando estudiamos en el primer libro de los Reyes, la historia de Acab, ¿verdad? And you guys remember Todo when el we tiempo went que to duró the Jezabel, first ¿se book of acuerdan? Kings, and all the time that Después que Acab murió, ella vivió muchos más You años. see, even after Achab's death, she still lived many Ahora years. proféticamente Dios le dice, Dios le dé tiempo para que se arrepienta. You see, now God prophetically is Y telling claro, them, la I give her iglesia time to medieval repent. se habla del 538 más o menos hasta el And that's from 1517. 538 Dios le dio AD to like tiempo para que se 1717. You arrepienta. see, they had time to repent. Ahora esta iglesia medieval, But you see, now this medieval church, una iglesia con corrupción doctrinal, this church with corrupt con una doctrine, moral decaída, with a fallen moral, tenía fieles siervos de you Dios. see, they still had faithful Oh, servants hermano, of God. nunca ha habido un momento en el cual la iglesia ha sido completamente pura. You see, there has never been a point in time in which Pero the church tampoco ha has habido been un momento cuando la iglesia ha sido pure. completamente But there corrupta. has, the opposite is also Aún true. en los momentos de mayor corrupción, Dios tiene un You pueblo. see, even in the corruption, Y God a still ese has pueblo the Dios faithful. le habla. You see, and those Y a are the ese ones he pueblo speaks to. Dios le da And promesa. those are the ones that he makes Al que promises venciere y to. guardare mis obras hasta el You see, fin, to the one who overcomes and keeps my works till yo the le end, daré autoridad sobre las I naciones. will give authority Y le over daré the la nations, estrella resplandeciente and de I la will mañana. give him the morning star. Oh, hermanos queridos, Now, brothers and sisters, en cada iglesia, you see, every en cada church, época, in every period, necesitamos perseverar. we have to persevere. La iglesia, no solamente a la iglesia de Tiatira es importante. It's a consequential church. Hablamos de Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la iglesia de Sardis. Now, the church of Sardis, La iglesia de Sardis es conocida como la iglesia de la Reforma, el período de la Reforma. it's known as the Reformation period. Esta iglesia es peligrosa You see, this is a dangerous church. y llama la atención la iglesia de And Sardis. El capítulo 3 it calls to our attention in chapter 3. dice el que tiene los espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: The one who has the Spirit of God in the seven churches says the following. yo conozco tus obras, I know your works. que tienes un nombre de que vives, You have a reputation of being alive, pero estás muerto. but you're dead.
¿Cuántos se identifican con esa experiencia? See, now how many of us identify with that experience? Jesús le está diciendo, yo te conozco. You see, God is saying, I know you. Tú tienes el nombre de que You vives. see, you say you live, Dice, pero tú estás muerto. but you're dead. Sé vigilante. Be vigilant. Confirma las otras cosas que están para morir. Confirm the things that are to die. Porque yo no he hallado tus obras cabales delante de mí. Because I have not found your ways. Acuérdate de lo pleasing que in my has recibido y sight. Remember what you have oído. received and heard. Guárdalo y Now, arrepiéntete. keep it and repent. Pero aún a esta iglesia, But you see, even aún this esa church, iglesia even this church, tenía fieles. you see, they had faith. Y Dios le dice, el que venciere And God tells them to the one será who vestido de overcomes, vestiduras will be blancas. clothed in white No garments. borraré su nombre del libro de la And I will vida. not blot his name Confesaré out su of the nombre book of delante life. de mi Padre I will confess his name before my y Father delante de los and ángeles. his angels. La iglesia de la Reforma. The church of Reformation. Luego está la iglesia de Filadelfia. And we have the church of Philadelphia. Escribe al ángel de la iglesia, And he writes Apocalipsis the angel, 3:7, que está en Filadelfia. The church Esto in dice el Philadelphia. santo, el verdadero, Thus says the Holy el que One, the tiene true la one, llave de David, the one who has the key el que of abre y David, ninguno cierra, el que cierra y Who ninguno opens and abre. no one closes. Verso 8. who closes and no one will open. Yo conozco tus I obras. know your works. He aquí he puesto delante de ti una puerta. Look, I have placed before you an open Una door. puerta abierta la cual nadie puede cerrar. The one that no one Porque can aunque close. tú tienes pocas Because you fuerzas, have tú little has power, guardado mi yet you have palabra. kept my word. Esta es una iglesia preciosa. You see, this is a beautiful Es church. la iglesia de los You despertares see, this is the church of the en awakening el mundo entero. throughout the world. Es la iglesia del estudio de las You profecías. see, it is the Es church la of the iglesia del story of- estudio the de study of Daniel. prophecy, the study of Daniel. Es la iglesia de los grandes movimientos, despertares, Of the great multitudes awakenings buscando a and Dios. movements and reformations. Es una iglesia preciosa. You see, this is a beautiful church. La iglesia del despertar. The church of the awakening. La iglesia de los primeros The pioneros. church of the pioneer. Es una iglesia de poca fuerza, You see, this is a church of little pero es una strength, iglesia but fiel. it's a faithful church. A esta iglesia Jesús le dice, This miren, church, God Jesús tells le dice a esta iglesia, Jesús le dice a Filadelfia, después del verso 8, dice, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Verso 10, por cuanto has guardado mi palabra, Now, but because you have kept my word, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir al I mundo. will also keep you from the hour to test Yo you. vengo pronto, retén lo que I am tienes coming soon para to que take what nadie you tome have, tu corona. so that no one takes your crown. No hay ninguna reprensión a You esta see, there's iglesia. no repression, the repression to the church. Ninguna reprensión a esta iglesia. Dios le dice a esta iglesia que el que venciere, And God tells His church, so He will el que overcome. venciere, verso 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. I will make him a pillar En in the estos días temple of hablamos my de las God. columnas en el templo You de see, and Salomón, ¿se we spoke acuerdan? of the columns in ¿Se the temple of acuerdan? Solomon. Vos, You remember? vos y Joaquín, ¿se acuerdan de esas columnas? You guys remember Y él those columns? establezca, Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Now to the one who overcomes, Y I will make nunca him a más pillar at the saldrá de temple of my allí. God, and he will not go Y yo from it. escribiré el nombre de mi Dios. And I will write him on the name of God. Oh, hermanos queridos, estas iglesias representan todo lo que nosotros podemos vivir en el pasado, en el presente o en el Now futuro. you see, these churches represent what we can live in the Y a past, the ninguna de present, or the estas future. iglesias el Señor le dice, tú sabes, yo entiendo que tú me dejes, yo entiendo que tú dejes la iglesia, yo entiendo que You tú see, te vayas, yo I entiendo que tú understand dejes de you leave, venir. I understand you leave the church, I understand you forsake A me. todos el Señor le dice, sigan hacia adelante. He's telling them, you just press Y le da una forward. promesa al que You venciere. see, and he gives a promise to him who Llegamos overcomes. a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. And now we get to the last church, the La church of iglesia del fin. the church of the time, La of the- iglesia a la que nosotros you see, the pertenecemos. church to which we Verso 14 escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. write to He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. I know your works.
Yo conozco tus obras, I know your works, que ni eres frío ni eres that caliente. you're neither cold nor hot. Ojalá fueras frío o I caliente. wish that you were cold or Pero por hot. cuanto eres tibio y no frío ni caliente, So o because you're caliente, lukewarm and neither te hot nor voy cold, a vomitar de mi I am boca. going to vomit. Verso 17 dice, tú dices, yo soy rico, You say I'm rich. me he enriquecido, I have become de wealthy. ninguna cosa tengo necesidad. I need nothing. Y no sabes que eres un desventurado y And you don't miserable y realize that pobre you're y wretched, ciego pitiful, y poor, desnudo. blind, and naked. Wow, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. I advise you to buy from me Vestiduras gold blancas refined in para fire, vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu white desnudez. clothes that you may be Que unjas dressed in tus ojos your con shamefulness colirio and not exposed. para que veas. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. As many as I love, I rebuke Sé and pues discipline. celoso y So be arrepiéntete. zealous and Yo repent. estoy a la puerta y llamo. You see, I stand at the Si door and knock. alguno oye mi voz y abre la puerta, If anyone hears entraré my a él, voice and cenaré opens the con él y door, él I will conmigo. come and he will eat with me. Así es que ese no es un texto misionero para predicárselo a los otros. So you see, this is not Es un something we texto preach to eclesiástico others. para decirle a nosotros, porque esta es la iglesia que tiene a Jesús afuera. You see, because this is a church that has God on the outside. ¿Captan la iglesia, hermano? La Does idea. that make sense? La Odisea es la iglesia que tiene a Jesús afuera. This is a church that has God on the outs. Por esa razón es necesario que prediquemos a Cristo cada sábado. And that's why we have to preach Deja al God on every Salvador Sabbath. entrar. You have to let him come in. Deja al Salvador entrar. You have to let him come in. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. And A la Jesus said, puerta "I'm de la standing at the door and iglesia. knock at the door Si at the alguno church." oye mi voz y abre la puerta, Now, if anyone hears my entraré a él, voice, cenaré I will con él y él come in and I conmigo. will eat with him and he Dios with me. quiere a su You see, now iglesia. God wants Dios his no ha church. rechazado a su God iglesia. has not rejected his church. Yo me asombro cómo hay algunas personas que hablan pestes de la I iglesia. am baffled at how Cuando some el people dueño can de la curse iglesia God. dice, yo amo mi iglesia. Because God says, I love Yo my church. reprendo a mi I iglesia. Pero my yo no he church. desechado a mi iglesia. But I have Yo quiero que mi iglesia cene I conmigo. want them to Yo sit quiero down with me. cenar con I ellos. want to eat with them. Y ahora Dios le dice a la And now Odisea, God tells the church, el Señor le dice a la Odisea, a la iglesia tibia, Él le dice al vencedor, el versículo 21, To the one who al que overcomes. venciere, to the one who overcomes, le daré que se siente conmigo en mi I will trono, grant to sit así with como me on my yo he throne. vencido And as I y also me he overcame sentado con mi Padre en and su sat with my trono. Father on Qué his promesa throne. más linda. What a beautiful promise. Qué promesa más What a maravillosa. marvelous promise. ¿Vale la pena mantenerse, luchar, vencer? Does it make Claro. sense to remain faithful? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. You see, he who Por eso la overcomes Biblia to the dice, end will be al saved. que So that's venciere. why the Bible says to him who overcomes. En la Biblia el trono no es como una silla, el trono es como un You see, mueble. the throne is not a chair, but El it's trono de like, Dios como like un a gran couch. mueble. It's like a big Y el couch. Señor lo mandó a hacer así para nosotros, You see, and God- por amor a God nosotros. custom made like Al that que because he venciere loves se us. sentará conmigo en You mi see, trono. he who Así overcomes como will yo he sit with me vencido on y the me he throne, sentado just as con I mi overcame Padre the world. en And su I'm sitting trono. with my Father. Hermanos, Now, brothers, si tus desafíos se parecen a los de Éfeso, tienes que vencer y you see, volver al if primer our amor. challenges are that of Ephesus, we have Si to tus overcome. desafíos son como los desafíos de Esmirna, que está siendo perseguido, With tienes that- que permanecer fiel. If our challenges are that to Smyrna, we have Si to te remain toca faithful. morir, Dios te promete que no pasarás el daño de la segunda If we muerte. have to die, God Si promises tus that we will problemas suffer son the como second los de death. Pérgamo, donde la iglesia se está volviendo, está ligando la verdad con el And error, if it's that of Pergamon, where the church vencer is mixing significa que tienes que falsehood and retener truth, la verdad. now it means we have Tienes to que retain the mantenerte truth. del lado de la We verdad. have to retain, we Si have to tus remain on the side desafíos of son truth. como los desafíos de Tiatira, If they're that of donde ya Tyatira, la iglesia se ha corrompido, where the church tú has become tienes que corrupted, mantenerte then puro. you have to remain pure. Tu función no es criticar la You see, iglesia. your Tu function is función not to no es criticize. pelear. It's not to Tu fight. función no es señalar los It's pecados not de to los point líderes out o de the los sins. hermanos, sean verdad o sean mentira. Be they No truthful es or esa tu false. That's not your función. function. Acabamos de leer en el capítulo 48 del deseo de toda la gente quién es el mayor. Acabamos de leer. Thank you. Acabamos de We leer finish reading en el capítulo 48 del deseo de toda la gente in chapter 41 of the Desire of Ages que cuando una persona peca, that when somebody sins, hay que dar los pasos del lugar. we have to take
the necessary Y steps. aún si eso hay que traerlo a la You see, iglesia, and even if that has to be brought to the church, aún después de presentarse a la iglesia, even after being presented to the church, ninguno de nosotros tiene autoridad de hablar de eso, nobody aunque ya has sea authority to público. speak about it, even though it may be public. Acabamos de leer, ¿ustedes lo leyeron o fui yo solo? Did you read that? ¿Lo Or was leyeron? that just me? Acabamos de leer que no See, conviene. it's not good for us to do that. Acabamos de leer que no le See, conviene. it's not good for us Cuando to do that. yo comienzo a decirle allá abajo, mira que tú sabes que si el hermano, que si el anciano, que when si I el began to pastor, gossip, que si el presidente, que si el secretario, que no You see, conviene. it's not a good thing for us to gossip. Pero es que lo acabamos de leer. We just finished reading that. Si la iglesia está dormida como Sardis, tiene que If the despertar. church is sleeping like Sardis, we have to wake up. Si como Filadelfia tienes pocas fuerzas, tienes If que like perseverar. Philadelphia, you're short on strength, you have to persevere. Y si como la Odisea tenemos a Cristo afuera, tenemos que abrirle la puerta. If like the church of Laodicea, we have Christ on the outside, we El still have to open the mensaje door. entero se resume en una frase que no ha perdido autoridad. Al que venciere, Now, you see, the message is summarized in this. To no him who al que se overcomes. bautizare. Not to him who gets baptized, El que persevere hasta el fin, ese será but salvo. he who perseveres till the end will be saved. No se trata de una victoria humana, It's not about a human se moral trata de la victory. victoria de Cristo en You nosotros. see, it's a victory of Christ in us. Tenemos una cita en el trono de Dios. You see, we have a date with Christ. Todos nosotros tenemos una cita en el trono de Dios. We all have a date with Christ. Y para eso tenemos que And perseverar. in order for us to be able Tenemos to que experience it, mantenernos. we have to persevere. Tenemos que seguir hacia We have to adelante. remain faithful. Tenemos que animarnos unos a los otros We have to encourage para one que another. nadie del pueblo se quede atrás. So that no one will be left behind. Necesitamos You ayudarnos see, we have to help one another para que todos lleguemos so that we can all a la make it Canaán to celestial. the Canaan. Todos tenemos que llegar. We all have to make it. Hemos llegado You see, we have made it al final del año to 2025. the end of the year of 2026, Parece mentira. and it feels like a lie. Pasamos el primer cuarto del año 2000, We del made it through the del first siglo. quarter of the Del century. siglo. El primer cuarto ya lo pasamos. Vamos ahora al segundo We cuarto. made it through the first quarter of the century. We're going on to the second quarter of it. Nuestro Dios no ha venido todavía, pero viene. You see, God hasn't come yet, but He's coming. Necesitamos seguir We hacia have to adelante. remain pressing forward. Necesitamos seguir hacia We have to adelante. press on. No importa cuál sea el desafío, The challenge does necesitamos not seguir matter. We hacia have to adelante. continue to press on. Necesitamos evaluar qué puede hacernos perder y cortar eso. We have to En el evaluate our nombre life del and Señor. remove everything that will hinder us from overcoming. Cualquier cosa Whatever it be que esté atentando contra nuestra salvación, that's hindering our salvation, necesitamos cortarla, we have to let cortarla that go. en el nombre de In Jesús. the name of Christ, Cualquier cosa. whatever it be. Yo quiero que terminemos And I want to wrap up with the following. cantando el himno Prefiero a mi Cristo. Singing, I'd rather have Jesus. Ese himno Prefiero a mi You Cristo see, this hymn lo escribió Rea Miller was written by Ryan Miller en un momento en el cual su hijo, que cantaba muy in lindo, a point where his son estaba siendo tentado por el mundo. was being tempted by the world. Y ella escribió el himno And y she se lo wrote the dejó hymn, frente al piano. And en she ahí. left it in front of the Su piano. hijo George And Beverly the Shea son, George, lo encontró he posteriormente found it later. y cuando lo leyó se sintió inspirado. And having read it, he Le felt puso inspired, música and he put music to it. Al himno que decía I'd rather have Jesus se tradujo como Prefiero a mi Cristo. The song that would say that was "I'd rather have Jesus," which was translated Y later in different luego languages. se hizo este himno muy And popular the song became very mientras él popular. cantaba en uno de los ministerios más famosos de la historia. Así que hermanos queridos, cantemos este himno. So brothers and sisters, let's Yo sing oro this que song. Dios les guarde y les And I bendiga. pray that God covers you and protects you.
Que Dios nos ayude a seguir hacia adelante. Yo sé that que He hay helps us to desafíos, press forward. pero necesitamos mantenernos y vencer en el But we nombre de have to Jesús. press on.